por animales venenosos. En tercer semestre en parasitología vimos la parte biológica de cómo son estos seres vivos que provocan estos accidentes, estos envenenamientos. Por ello es que los llamamos animales venenosos, animales ponzoñosos, animales pezoñentos, porque inoculan el veneno que tienen en sus diferentes glándulas y generan pues reacciones en el huésped humano desde leves hasta mortales. Por eso es importante que ustedes puedan reconocer cómo son estos envenenamientos, de qué características es el veneno que ha sido inoculado y las acciones que debemos tomar para neutralizar la acción de esa sustancia tóxica. Hemos tratado para este día pues de hacerlo muy práctica la presentación. No vamos a quedarnos en aspectos ya revisados de biología, de epidemiología, sino más bien en lo que es el diagnóstico y el manejo, porque son accidentes que se producen con mucha frecuencia y que nosotros tenemos que estar prestos para resolver ese caso. Cuando hablamos de accidentes por animales venenosos, pues no nos referimos exclusivamente a las mordeduras de serpientes, porque recuerden ustedes también de que hay insectos y que hay animales marinos que pueden provocar este tipo de lesiones, artrópodos en general. El Ecuador desde hace unos 3 años más o menos cuenta con un sistema de notificación de estos accidentes que antes pues se refería exclusivamente a lo que era la mordedura de serpientes, pero considerando que también la picadura de los escorpiones, de las arañas, es un problema que viene generándose cada vez con mayor frecuencia. Se ha incluido en el sistema de CIVI Alerta también la notificación de estos accidentes. Sin embargo, no tenemos pues una certeza total de cuál es la condición del país en cuanto a la epidemiología, porque son accidentes que no se diagnostican adecuadamente o se los trata pues de manera local, casera. No todos vienen a los centros de salud y entonces pues realmente no conocemos cuál es la verdadera situación. Sin embargo, para reconocer pues algunos casos en el tema de mordedura de serpientes, tenemos más o menos unos 1.700 casos anuales, que es lo que se reportan. El mayor número en las provincias de la costa. Sin embargo, en las provincias de la sierra también se producen estos accidentes y se reportan, aunque sea 1 o 2, pero ustedes de pronto van a tener que enfrentar alguno de ellos. Y en el oriente, el número de casos es importante. Si es que ajustamos la tasa, nos va a resultar que la población es mucho más proclive, está en mayor riesgo de sufrir un accidente de estos a nivel del país. Cuando hice yo mi especialidad en accidentes por animales venenosos, al regresar acá al Ecuador, planteé la creación de un programa que se llamaba PROCAVEN, el Programa de Control de Accidentes por Animales Venenosos. Este programa tenía 3 grandes áreas de intervención. La primera tenía que ver con la docencia, la segunda la investigación y la tercera la gestión. Justamente pues la especialidad a la que pude acceder con una beca que me concedió la Agencia de Cooperación Japonesa trataba de que la docencia en estos temas tome un poco más de relevancia en razón de que muchos de los problemas se conocen de manera inadecuada y por ello el tratamiento, el manejo no es el más correcto. Así que desde allí pues estamos estudiando este tema. Con el Izquieta Pérez cuando producía los sueros pues también tuvimos un acercamiento. Aproveché que yo era director nacional de salud para poder hacer un acuerdo, pero lamentablemente pues con el gobierno
de Correa se eliminó el Izquieta Pérez y con él pues todo lo que se había adelantado en lo que era la preparación de los sueros, porque aquí en Guayaquil se preparaban sueros para las serpientes propias de nuestro país. Y desde allí pues hemos estado importando sueros de otros países en los cuales las especies no son las mismas. Entonces siempre pues ahora tenemos que estar pendientes de que en los viales, en que los frascos de suero estén acorde con nuestras necesidades. Antes les decía, pues podríamos nosotros tener seguridad de que los sueros que eran para Botrops eran justamente para las especies autóctonas. Ahora tenemos que ver si es que en realidad hay sueros polivalentes que son adecuados para el manejo de los problemas que se ven acá en el Ecuador. Aquí la mayoría de casos que se reportan en el tema de mordeduras de serpientes son por las serpientes Botrops. Entonces revisaremos el accidente botrópico. En menor escala el accidente laquético por la chesis y muy pocos casos de accidentes micrúricos por la mordedura de las corales. También hay un número cada vez más creciente de accidentes por picadura de escorpión y araña que vale la pena que nosotros las conozcamos. Entonces, vamos pues ahora a partir de esta premisa de conocer cómo es la manifestación clínica y cuál sería el tratamiento a efectos de que nosotros podamos hacer intervenciones adecuadas. Bien, entonces comencemos con el accidente botrópico, que es el más frecuente entre nosotros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del accidente botrópico. ¿Me puedes dar el control, por favor? Ya, gracias. Ya, el accidente botrópico como tal, debemos tener en cuenta que se produce por una mordedura de la serpiente del género Botrops. Este género Botrops en el Ecuador es el accidente ofídico que más se presenta en Amazonía. Generalmente, como representante en el Ecuador, tenemos al Botrops asper, que se lo conoce como la serpiente X también. Esta, como podemos ver en el Ecuador, se encuentra variadamente distribuida. Está con los colores naranjas. Se lo encuentra en toda la Amazonía, como podemos ver en esta imagen de aquí, en regiones de la costa como Esmeraldas, Manabí, Guayas, Loja, El Oro y algunas regiones de la sierra. Este se suele encontrar en regiones naturales como los bosques lluviosos, los matorrales o los bosques deciduos. Y como podemos ver en esta imagen de aquí, esta es la distribución principal del Botrus asper y las cruces significan que en estas partes se encuentra predominantemente. Como puedes ver, se encuentra grandemente distribuida en esta parte de la costa y la sierra. Ya, ahora sí ya les voy a hablar acerca del mecanismo de acción del veneno del accidente botrópico. Entonces aquí, primeramente, tenemos que saber que el veneno es una secreción exócrina de la serpiente, que tiene tanto una acción defensiva como digestiva. Este generalmente va a estar compuesto por enzimas de tipo proteinasas, miotoxinas, hemorraginas metalproteasas. Las tres acciones principales del mecanismo de acción del veneno botrópico van a ser su acción necrosante, coagulante y hemorrágica. Entonces, primero les voy a hablar acerca de su acción necrosante. En esta vamos a tener, como se puede ver en estas imágenes de acá abajo, un daño tisular local que se produce generalmente por la miotoxina fosfolipasas A2. Estas actúan rápidamente en la membrana celular de los músculos, por eso es que se producen como un tipo de destrucción que se acompaña de un daño tisular. Esta, a su vez, en el sitio de la mordedura, libera sustancias vasoactivas. Entonces, vamos a tener como una primera instancia el edema. Y este en la fisiopatología tiene importancia porque este aumenta la presión comportamental
pimental de esta sección de la mordedura, que es lo que en sí provoca la necrosis. Entonces, la necrosis es principalmente generada por el edema, que se acompaña de esta fosfolipasa 2, como podemos ver en estas imágenes de aquí, que se produce necrosis en todo el miembro afectado. Ya, ahora les voy a hablar acerca de su mecanismo de acción coagulante. En esta vamos a tener su principal representante, la batroxobin. Este es un tipo de proteinasa que generalmente actúa en el fibrinógeno. Entonces, al actuar en el fibrinógeno, lo transforma en fibrin. Entonces, se llega a un punto en el cual se produce una depresión del fibrinógeno, entonces la sangre se vuelve incoagulable. Y por otra parte, también tenemos proteasas procoagulantes, que en sí este veneno produce una activación tanto de la protrombina y el factor X, y este a su vez consume todos los factores de coagulación, como el factor 5, el factor 7 y las plaquetas, que es lo que nos lleva a un cuadro de coagulación intravascular diseminada. También se empieza a producir microtrombos en las paredes capilares, en los pulmones, como pueden ver en las imágenes. Ya, por otro lado tenemos a su acción hemorrágica. Aquí vamos a tener a las hemorraginas. Estas hemorraginas son un tipo de enzima que produce un daño a nivel de la membrana basal del capilar. Entonces produce un daño directo en el endotelio, y esta a su vez se produce una ruptura y una extravasación, y es lo que en sí produce las hemorragias. Como pueden ver en esta imagen de aquí, se forman ampollas hemorrágicas por esta extravasación de sangre, y también se puede dar hemorragias a nivel de las encías, de la nariz, que principalmente se da por esta enzima hemorragina. Y también se tiene otro mecanismo de acción del veneno, que es una nefrotóxica, porque este también actúa directamente sobre el endotelio vascular renal, y como ya les voy a explicar más adelante, produce manifestaciones clínicas también renales. Ya, entonces todo este mecanismo de acción en sí lo que nos lleva es una respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo, que se va a caracterizar por edema, por un dolor, por liberación de bradicinina, de citoquinas proinflamatorias y de óxido nítrico. Ya, ahora les voy a hablar acerca de las manifestaciones clínicas. Ya, aquí en las manifestaciones clínicas es importante tener en cuenta que le vamos a dividir en dos, tanto en unas manifestaciones clínicas locales y unas manifestaciones clínicas sistémicas. En las manifestaciones clínicas locales, como bien sabemos, se produce al inicio de la mordedura de la serpiente en el accidente bootrópico. Entonces, aquí, como podemos ver en la imagen, se produce la mordedura. Este se suele acompañar siempre con un sangrado bien profuso. El dolor igual suele ser muy intenso, de rápida instauración, y suele ser inmediato, y también se lo suele describir como que es un dolor urente. Algunas veces también suele ser ascendente. Y esto se produce dentro de la 1 a las 3 horas. Ya, después, antes de las 6 horas, en el sitio de la mordedura, vamos a tener un edema duro. Como puedes ver en esta imagen, es un edema duro, firme. Aquí también en este sitio de la mordedura se produce este edema antes de las 6 horas. Después de las 6 horas de la mordedura, ya se suele presentar en cuadros equimóticos, que generalmente se suelen extender a lo largo del miembro afectado, como pueden ver en esta imagen de aquí. También después de las 6 horas, ya también se puede presentar adenomegalias que son de tipo dolorosas a nivel axilar o inguinales. Como bien les dije, también se presentan ampollas hemorrágicas, que también se los conoce como flictenas. Como pueden ver en esta imagen, se suelen producir alrededor de la sitio de la mordedura. Aquí podemos ver, estas suelen tener, por la extravasación de la sangre, contenido hemorrágico, o también suelen tener un contenido seroso. Aquí también tenemos un cuadro ya más grave de flictenas que se ha extendido por todo el miembro inferior.
Y después de las 6 horas también se puede producir una necrosis alrededor del sitio de la mordedura, pero se suele ya empezar a extender después de las 24 horas, por eso es importante darle un tratamiento ni bien tengamos sepamos que es una mordedura de serpiente. Ya, y como manifestaciones sistémicas es cuando ya nuestro cuadro ya está muy agravado. Entonces en sí vamos ya a presentar hemorragias, entonces aquí vamos a presentar gingivorragias, como pueden ver en esta imagen de aquí, epistaxis, también se suele producir hematemesis, como bien les dije, se suele suele haber afectación renal, por lo que ya también se suele presentar cuadros de hematuria macroscópica. La hipotensión después de las 24 horas, que es un signo ya muy de mal pronóstico. Se suele también ya presentar oliguria o irse ya acompañado de anuria. Y también las necrosis y las equimosis se empiezan ya a extender a lo largo de todo el miembro afectado, no solo en un segmento, como vimos en las manifestaciones locales. Ya, dentro del diagnóstico debemos de identificar bien la serpiente. Tenemos que igual apoyarnos mucho del cuadro clínico y las pruebas de laboratorios complementarias, que bien estas solo nos van a servir para ver el cuadro de gravedad que se encuentra en nuestro paciente, por lo que aquí solo les voy a nombrar que las pruebas de laboratorio que nosotros podemos solicitar van a ser un recuento hemático, recuento de plaquetas, tiempos de coagulación para ver si están prolongados el TTP, el TP, y la cantidad de fibrinógeno para ir viendo y monitorizando para ver cómo está nuestro paciente. Ya, entonces a nuestro diagnóstico le vamos a clasificar por un diagnóstico por intensidad del accidente evotrópico. Entonces, aquí lo vamos a dividir en tres. Primero es una intensidad leve, que debemos de nosotros identificarlo al momento de atender a nuestro paciente. Entonces, ¿cómo va a lucir la lesión? Primero, este edema suele ser solo en un segmento del miembro afectado, que se va a ver en el sitio de la mordedura. Este suele tener igual, suele tener un diámetro menor a 4 centímetros, como podemos ver, no tiene un sangrado tan extenso y suele o no acompañarse con equimosis. El dolor, como bien el cuadro de la intensidad, va a ser leve. Las manifestaciones sistémicas que ya les acabé de mencionar no se van a presentar todavía en este cuadro. Pero vamos aquí es importante nosotros tomar en cuenta esta prueba del coágulo, que en sí es una prueba que nosotros vamos a extraer 5 mililitros de sangre, lo vamos a poner en un frasquito de tapa roja sin gel y debemos de analizarlo tras 20 minutos de haberse puesto en el frasquito. Si coagula, nos quiere decir que el cuadro se encuentra en uno leve, pero al rato de no coagularse nos quiere decir que no está activo en sí el veneno, entonces por eso se lo clasifica como leve. Los signos vitales igual suelen estar normales. Es importante hacer este diagnóstico porque según esto vamos a saber qué cantidad de veneno nosotros debemos de neutralizar, porque cuando es un cuadro leve se suele neutralizar a una cantidad aproximada de 100 miligramos de veneno. Entonces aquí en el tratamiento vamos a usar de 2 a 4 ampollas. Y ahora el diagnóstico por intensidad moderado vamos a encontrar, como podemos ver en esta imagen, el aspecto de la lesión. El edema ya se extiende de 2 a 3 segmentos del miembro afectado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si fue una mordedura en la mano, ya se extiende al antebrazo y al brazo. El diámetro afectado igual de este edema ya se suele ser mayor de 4 centímetros. Ya aquí sí hay presencia de equimosis, pero con escasas flitenas, que eran las ampollitas que les mostré en imagen del cuadro clínico, y puede acompañarse de un sangrado local. El dolor es moderado. Aquí ya vamos a presentar manifestaciones sistémicas, pero principalmente del sangrado de mucosas, como ya vimos la gingivorragia, el sangrado conjuntival, la epistaxis y la hematuria.
Los signos vitales pueden ya igual presentarse hipotensión. Aquí en la prueba del coágulo que ya les hablé, que se pone la sangre en ese frasquito, después de 20 minutos, en este caso ya no coagula. Entonces, al no coagular, nos está indicando que está el veneno, por así decirlo, de manera activa en nuestro cuerpo. Entonces, debemos de estar atentos a esta prueba porque es muy fácil de realizar. La cantidad del veneno en neutralizar cuando lo clasificamos como moderado va a ser de 200 miligramos como tal, y ya como tratamiento se lo abarca de 4 a 8 ampollas según cómo vaya evolucionando nuestro paciente. Ya, un diagnóstico en cambio ya más severo, como pueden ver en esta imagen de aquí, un cuadro severo puede darse cuando se producen las mordeduras tanto en la cabeza y en el cuello. Por eso es importante también saber dónde fue el sitio de la mordedura. El edema ya involucra más de 3 segmentos. ¿Qué quiere decir esto? Que el edema ya se extiende al tronco de nuestro cuerpo, si fue la picadura en la mano o si fue la picadura en el miembro inferior, ya se extendió hacia la pelvis. Entonces ahí ya nosotros lo podemos clasificar como severo. Igual, como podemos ver aquí, las áreas de necrosis ya se extienden casi a la mayoría del cuerpo y las flictenas ya son las ampollitas que se suelen ya presentar en una mayor cantidad. El dolor suele ser intenso. Aquí también vamos a tener manifestaciones sistémicas, pero ya son muy agravantes. Entonces aquí presentamos ya hemorragias graves a nivel cerebral, digestivos, una coagulación intravascular diseminada, ya hay falla renal y una falla multiorgánica. En los signos vitales, nuestro paciente ya se puede encontrar con hipotensión y incluso hasta un shock. La prueba del coágulo que ya les dije, en este caso va a ser positiva porque no coagula, igual como en la moderada. Aquí la cantidad de veneno a neutralizar es de 300 miligramos, entonces aquí utilizamos ampollas de 8 a 2. Ya, ahora el tratamiento como tal del accidente botrópico, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer a nivel primario y comunitario? Ya que estos accidentes le debemos de atender ni bien acudan los pacientes al centro de salud. Entonces aquí se nos recomienda qué primero debemos de nosotros hacer. Primero debemos de colocar a nuestro paciente en un reposo absoluto y tranquilizar a la familia o las personas que estén alrededor. Después debemos de lavar la herida con agua y con jabón, aplicando medidas de antisepsia para evitar una posible infección. Debemos, de lo posible, tratar de inmovilizar el miembro afectado y siempre tratar de hacer una hidratación activa en nuestro paciente para que no se deshidrate. Igual, en el interrogatorio nosotros nos podemos encargar de identificar el animal agresor según las características de la serpiente. Y es aconsejable administrar lactato de Ringer para evitar que nuestro paciente entre en un cuadro de shock. En cambio, lo que no debemos de hacer en un nivel primario y comunitario de atención es utilizar torniquetes, porque estos pueden agravar más el cuadro clínico. Tampoco debemos de realizar incisiones en el sitio de la mordedura. No debemos de realizar una aspiración del veneno a través de nuestra boca, porque esto puede agravar más el cuadro. También va a estar contraindicado las inyecciones intramusculares, porque estas pueden producir más hemorragia. El hielo también va a estar contraindicado porque esto puede ayudar a que se disemine más el veneno. Y como bien sabemos, como analgésicos no vamos a poderle dar AINES porque un efecto adverso de los AINES son las hemorragias. Ya. Y el tratamiento ya como tal del accidente botrópico es que se ha registrado que en el Ecuador generalmente estas serpientes inoculan un promedio de 100 a 150 miligramos de veneno. Entonces nosotros en este caso vamos a usar un suero antiofídico antibotrópico que se suele encontrar en el Instituto de Higiene y de Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. Generalmente es elaborado con venenos a base de los géneros del Botrops asper, Santograma y el Atrox.
Estos son unos frasquitos que suelen ser de 10 miligramos y tenemos que tener en cuenta que estos neutralizan 25 miligramos del veneno. Entonces nosotros en este caso, como inoculan de 100 a 150 miligramos, debemos de ir pensando cuántos frascos necesitamos en sí, que serían alrededor de 4 o a 6 frasquitos. Entonces yo, como tal, ahí puedes retrocederle una, por favor. Ya, gracias. Como tal, ya una vez identificado esto, voy a iniciar el tratamiento. Entonces, estos frasquitos de 10 miligramos los debo de disolver primero en solución salina normal al 0,9%. En los niños desde 50 a 100 centímetros cúbicos, en cambio en los adultos los voy a diluir en 250. Inicio un goteo intravenoso de 10 a 20 gotitas durante los 20 primeros minutos, pero siempre debo de estar atento a las reacciones de hipersensibilidad, porque como bien recordamos, estos sueros son a base de inmunoglobulinas equinas, por lo que hay un alto riesgo de que se produzcan reacciones alérgicas. Si veo que no se produjo una reacción alérgica, empiezo una infusión de goteo rápido y según las dosis necesarias que mi paciente necesite. Igual, el tratamiento debe de ser una vez identificado la mordedura antes de las 24 horas. Ya, y como podemos ver en el cuadro nacional de medicamentos básicos en el Ecuador, solo se encuentra el suero antiofídico polivalente. Este es de 250 unidades internacionales. Lo que debemos de saber aquí es que este suero polivalente nos va a servir tanto para las especies Crotalus, la Chesis y el Botrus. Por eso es polivalente. Los 250 unidades internacionales en sí equivalen a los 10 miligramos de un frasquito. Entonces, en el cuadro nacional nos mencionaba que 1 miligramo de este frasquito neutraliza, si 1 miligramo neutraliza 2 miligramos del veneno, entonces, como es de 10 mililitros, este va a neutralizar 20 miligramos del veneno botrópico. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta esa cantidad según la clasificación que ya vimos del cuadro de severidad, por lo que se suelen dar de 5 frasquitos, que en sí serían 50 miligramos para neutralizar alrededor de estos 100 a 150 miligramos de veneno. Ya, también el tratamiento debemos de realizar como tal una profilaxis antitetánica, según sus antecedentes de vacunación, ya que al ser un tipo de herida hay un riesgo de producirse esta infección. La canalización de las venas va a ser importante realizarlo en los dos brazos, por una canalización, nosotros extraer la sangre, realizar la hidratación, podemos administrar cualquier analgésico, mientras que por la otra canalización vamos nosotros a administrar como tal a nuestro suero antiofídico antibotrópico. Y si vemos necesario o vemos signos de alguna infección, tenemos que solicitar un estudio bacteriológico para evitar cualquier complicación de nuestro caso. Ya, y en la prevención, ya solo para hablar rápidamente, debemos de evitar caminar en la noche, porque estos, como bien recordamos, tienen un ciclo nocturno. Tenemos que usar botas apropiadas porque estos disminuyen, o sea, previenen la mordedura de las serpientes en un 80%. Tratar de eludir cualquier camino con mucha vegetación porque se puede confundir las serpientes. Informar siempre a la comunidad de dónde se encuentran estas serpientes, qué podemos realizar y tomar las precauciones necesarias. Ya, eso ha sido toda mi exposición. Gracias. Creo que está apagado su micrófono. Les decía que estaba muy buena la exposición porque nos va a servir como base para las otras exposiciones. Ha estado muy clarita y vamos a recordarnos esto, ¿no? Cuando nosotros estemos en un servicio de salud, tenemos que hacer ya la intervención. Muchas veces me responden en los exámenes, hay que llevarle al médico. Ustedes ya son los médicos. El tratamiento prehospitalario se realiza antes de que lleguen al centro de salud, por eso se llama prehospitalario.
Pero una vez ya en la unidad de salud, ustedes van a proceder tal cual nos ha dicho aquí su compañero. Lo que sí deben recordarse es cómo nosotros analizamos la sintomatología para catalogarlo si es que es un accidente leve, moderado o severo. Y dependiendo de eso, pues vamos a administrar el suero antiofídico. Entonces, pues en un accidente leve, entre 1 y 5 ampollas, en un accidente moderado, entre 5 o 10 ampollas, y en un accidente severo podemos irnos hasta 20 ampollas tratando de neutralizar la acción del veneno. Pero eso lo deciden ustedes de acuerdo al cuadro clínico. Por favor, no irán a escribir nunca entre 1 y 5, pero si ustedes verifican el cuadro y dicen, este me parece que es reciente y todavía la cantidad de veneno que ha sido inoculada no es mayor, entonces vamos a utilizar 1, 2 frascos. Pero ustedes deciden, no escriban en la historia clínica entre 1 y 5, entre 5 y 10, porque eso, ¿quién les van a decir? ¿Cuántos mismos? Entonces ustedes van a decirle 4, 8, 12, en fin, lo que consideren de acuerdo con la característica del paciente que tienen ahí enfrente. Muy bien, señor Mejía, muy bonita exposición. Vamos a ver ahora entonces lo que es el accidente laquético, ¿no? A ver, lo que no deben olvidarse nunca es de hacer la prueba de coagulación, medir el tiempo de coagulación. Es un procedimiento muy sencillo, pues sacamos sangre venosa, le ponemos en un frasco con tapa roja y esperamos a ver qué tiempo demora la formación del coágulo. Esto es muy importante para saber si la acción del veneno pues ya está tornándose mucho más sistémica y empiezan a producirse alargamientos del tiempo de coagulación. Consideramos que hasta 20 minutos es un tiempo normal, es decir, ahí se forma el coágulo. Pasados los 20 minutos, pues ya esa sangre está volviéndose incoagulable. Ese es un procedimiento muy simple de hacer, aunque no tengan el laboratorio a mano, pero pueden hacer uso de este método tan simple que es el tiempo de coagulación. Bien, vamos adelante. Buenas tardes, doctor. Ya están proyectando las diapositivas. Listos, muy bien. Ya. Ahí te solicito el control. Ya, bueno, buenas tardes, doctor, compañero. Yo les voy a hablar sobre el accidente lachésico. Pásale, por favor. Bueno, primero, para considerar un accidente lachésico, su principal especie, y lo vamos a denominar accidente lachésico si el animal encargado de este accidente es la lachesis, y en este caso en Ecuador las especies más importantes son la lachesis acrochorda y la lachesis muta. Ya, dale una más, por favor. Ya. Su mordedura puede causarnos hemorragias, necrosis local y síntomas neurológicos. Sí, bueno, tenemos que recordar que la lachesis es la víbora más grande del mundo, bueno, y habita normalmente en el bosque húmedo tropical. Su ponzoña va a estar comprendida con ciertas enzimas que ya tocaremos más adelante en la fisiopatología, pero a manera de resumen, de trombinas, hemorraginas, fosfolipasa A2, que estas tienen actividad también miotóxica, que afectan al músculo y pueden causar necrosis. Dale una más, por favor. En efectos farmacológicos, vamos a tener que es coagulante, su veneno proteolítico y vasculotóxico. Pásale, por favor. Bien, entonces primero para hablar de la lachesis muta, que es la especie más prevalente del Ecuador, vemos en la parte derecha que está comprendido todo lo que es Napo, Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona Santiago. Y bueno, y de igualmente podemos ver las cruces, como ya indicó mi compañero anteriormente, que son los casos reportados de estas mordeduras, ¿no? Bueno, y también tenemos sus características para identificarlas, pero
Esto es más bien para saber qué tipo de especie nos ha mordido y para poder proceder con su tratamiento oportuno, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos que la lachesis muta principalmente está en la región amazónica, ¿ya? Pásale, por favor. Siguiente. Ya, bueno, aquí es, ya. La lachesis acrochorda, por el contrario, es la segunda especie más prevalente también en Ecuador, pero esta tenemos otra distribución. Se encuentra principalmente en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Bueno, y esta generalmente tiene menos casos y es mucho menos común que la anterior. Y bueno, y en la parte de las características también tenemos ciertos puntos que nos podrían dar para el diagnóstico de la especie. Ya, pásale, por favor. Bien, bueno, ahora sí les voy a hablar sobre la fisiopatología del accidente lachésico, ¿ya? Bueno, la lachesis se va a caracterizar porque su mordedura va a tener daños sistémicos importantes, ¿ya? Esto es debido a que su veneno es bastante potente y tiene efectos hemorrágicos, hipotensores, dermomiotóxicos y también tiene hiperalgesia e inflamación. Ya, bueno, y su veneno igualmente va a ser como en el caso anterior para defensa y para inmovilización de las presas también. Bueno, el veneno es una concentración de sustancias tóxicas, entre las que tenemos las más importantes que las he enumerado aquí, que por ejemplo son los coagulantes sanguíneos, como la trombina, también anticoagulantes, aglutininas, que van a activar factores de coagulación 10, 5, 2 y 1, y estos de aquí van a consumir a las plaquetas, ¿ya? Entonces, al no haber plaquetas en circulación, va a producirse un cuadro de coagulación intravascular diseminada, y por lo tanto, al no haber plaquetas por esto mismo, pues van a existir hemorragias también. Sí, entonces también tenemos entre estas sustancias tóxicas, tenemos citolicinas, proteolicinas, y estas de aquí van a aumentar el diámetro del vaso vascular, como vemos aquí. Entonces, al aumentar el diámetro y la permeabilidad vascular, va a existir edema. ¿Ya? También van a tener en su veneno antibactericidina, que van a inhibir a los macrófagos, van a causar infecciones, neurotoxinas como la A y la B, que van a afectar principalmente al centro cardiorrespiratorio. Y esto es bien importante porque el paciente puede morir por una parálisis flácida de los músculos respiratorios. Ya también tenemos la colinesterasa y anticolinesterasa, que igualmente afecta a la unión neuromuscular, provocando parálisis flácida. Tenemos miotoxinas y cardiotoxinas que van a afectar directamente a la despolarización de fibras musculares, tanto musculares como cardíacas, y pueden contribuir a un shock. ¿Ya? Y la hialuronidasa, que va a permitir la diseminación del veneno. La colagenasa y elastasa, que van a causar un fenómeno necrotizante en las extremidades o donde sea la inoculación. La fosfolipasa y la fosfodiesterasa, que van a preceder a procesos hemolíticos. Pásale una, por favor. Ya, bueno, las serpientes de estos géneros, del género Viperidae, ya tienen abundantes componentes tanto hemopáticos como mionecrotizantes. Ya, pásale, por favor. Bien, y bueno, aquí tenemos que la acción tanto de las Viperidae que contienen a los botrops y a las lachesis, su acción del veneno es proteolítica, coagulante, hemorrágica y mionecrotizante. Y aquí tenemos ciertos síntomas y signos, como el dolor, el calor, el rubor, el edema, las hemorragias, las necrosis y la insuficiencia renal, que podrían ser síntomas comunes, ¿no?, de estas dos especies. Pásale, por favor. En este gráfico les he puesto las principales toxinas y cómo afectan al cuerpo del paciente, ¿no? Entonces, en la parte superior izquierda tenemos alteraciones hemostáticas, como ya les dije, por las toxinas que van a consumir a las plaquetas. Ya también tenemos daño en el miocardio y arritmias. Ya esto también por las cardiotoxinas. En la lesión renal aguda, esto es inducido por las nefrotoxinas, ya, y por la degradación y los depósitos de la mioglobina, ya que se van a acumular, entonces nos podría dar un daño renal agudo, ¿no? También tenemos daño tisular, como ya les dije, con necrosis, hinchazón, hemorragia, la hemorragia sistémica, ya que también puede contribuir al shock cardiovascular, una parálisis neuromuscular, inducidas por la toxina de 3 dedos, también llamada, la fosfolipasa A2, ¿ya? Y una miotoxicidad generalizada, como la rabdomiólisis aquí, ¿ya? Entonces, todo esto nos podría dar, entendiendo la fisiopatología, los síntomas que veremos a continuación. Pásale, por favor. Bien, entonces, para ya entrar en las manifestaciones clínicas, ya tenemos que quedar en claro que dependen estas manifestaciones de dos variables.
Variables de la víctima como edad, talla, peso. Por ejemplo, los niños y las personas de bajo peso tienen muchas más manifestaciones porque tienen menos superficie corporal, entonces les va a afectar de mayor medida el veneno. Estados previos de salud, personas con diabetes, hipertensión, trastornos de la coagulación, ¿sí? Y también el sitio de la mordedura. Por ejemplo, en la cabeza es mucho más peligroso, de 2 a 3 veces más peligroso que en el resto del cuerpo, cabeza y tronco. Y las extremidades superiores son más importantes que las extremidades inferiores. Va a haber una diferencia ahí. Y luego tenemos también las variables de la serpiente. Y en estas tenemos el tamaño de la especie. Si es más grande, mayor inoculación. La edad de la serpiente. Si es más joven, es mucho más letal. El ángulo y la profundidad de la mordedura. También el tiempo de la mordedura. Y la actitud y comportamiento de la serpiente. Eso quiere decir que una serpiente alterada, una serpiente que se encuentre hambrienta, va a inocular mucho más veneno. Pásale, por favor. Pásale. Ya. Bien, entonces aquí tenemos el accidente lachésico. Bueno, como ya les dije, su veneno va a tener una acción proteolítica y coagulante. Bien, entonces en las primeras horas del accidente, el paciente se va a presentar con una hipotensión severa. Ya, esto puede conducir al shock y la muerte. Ya, entre los principales síntomas de las primeras horas tenemos palidez intensa, tenemos piel fría, sudoración, diarrea y una acción neurotóxica. Bien, entre manifestaciones hemorrágicas que podría presentar nuestro paciente, tenemos epistaxis, hematemesis, melenas, hematuria y hemorragia. Bueno, y todos estos síntomas son bastante parecidos a lo que nuestro compañero ya expuso, ¿ya? Pero aparte de estas manifestaciones, tenemos la clasificación en cuanto a su gravedad, ¿ya? Entonces, la primera clasificación que tenemos aquí es el envenenamiento leve. Este va a transcurrir hasta la hora de la inoculación y el paciente en el envenenamiento leve va a presentarse consciente, orientado, va a tener una tensión arterial estable y un tiempo de coagulación normal. En este caso, no requiere tratamiento, simplemente requiere una buena monitoreo de los síntomas vitales, de los signos vitales, ¿ya? En el envenenamiento moderado, por el contrario, ya existe un dolor intenso, existe un edema moderado en el lugar de la mordedura. El tiempo de coagulación en 20 minutos, como ya explicó mi compañero, se prolonga, ¿ya? Pero aún existen trastornos hemorrágicos graves. En este caso ya podemos administrar el suero antilachésico. Pásale, por favor. Ya, vamos a ver el envenenamiento severo. Bueno, aquí tenemos imágenes de lo que representaría el edema. Pásale, por favor. Ya, estas anomalías ya a nivel sensitivo, hemorragias, pásale, por favor. Hematemesis. Ya. Bien, ahora sí vamos a ver lo que nos queda, que es el envenenamiento severo. Ya, este envenenamiento severo se caracteriza por presentar un dolor intenso, un edema importante en mayor a 3 segmentos de la extremidad, una presión arterial sistólica disminuida menor a 70 milímetros de mercurio. También el paciente va a presentar una confusión mental, trastornos hemorrágicos, incluso puede presentar necrosis local, oliguria, anuria por afectación renal y tiempos de coagulación prolongados. En este caso ya hay que administrar igualmente suero antilachésico, como en el caso anterior. Las complicaciones de estos envenenamientos pueden deberse a 2 variables, al veneno de la serpiente y a las manipulaciones. Pásale, por favor. Bien, las complicaciones podrían deberse a infecciones secundarias por la boca de la serpiente, a una necrosis superficial, y esto más que nada debido al uso indebido de torniquetes. Síndrome de compartimiento aponeurótico, que puede incluso perder la extremidad del paciente, y un hematoma de la región glútea por inyecciones intramusculares. Pásale, por favor. Entonces, en estas imágenes vemos, por ejemplo, un edema del síndrome comportamental. Pásale, por favor. Incluso aquí este niño está con el brazo necrotizado por el uso indebido de torniquetes. En la parte izquierda vemos la mordedura de accidente lachésico y con la presencia de bulas, ¿no? Y en la parte inferior vemos el edema importante de la extremidad. Bueno, aquí vemos más casos de necrosis y todo lo que conlleva un envenenamiento severo. Bien. Con respecto al diagnóstico, nos vamos a basar principalmente en 4 pilares.
La clínica. Ya, la clínica nos vamos a basar en la presencia de signos y síntomas correspondientes a las manifestaciones que ya les hablé. Entonces ese va a ser nuestro primer paso para el diagnóstico. Los antecedentes. El antecedente del paciente de haber sido atacado por una serpiente y debemos descartar otros animales. La especie. Debemos diferenciar la especie agresora de la serpiente, tanto si es venenosa como si no es venenosa. Entonces ya sabemos que para saber si es venenosa, bueno, tiene ciertas características como la cabeza triangular, las no venenosas tienen la cabeza circular. Ya, también debemos basarnos en la epidemiología, ya la fauna que existe en el área geográfica que habita el paciente y si existe pseudofidismo, por ejemplo, una lesión que sea por una serpiente no venenosa. Pásame. Bueno, y en esta tabla, esto ya nos habló nuestro compañero, esta es una tabla un poco general de lo que es el accidente de la familia Viperidae, ¿ya? Y en esta tabla debemos considerar que el caso por lachesis siempre se va a considerar grave, ¿ya? Entonces, es grave si presenta hemorragia grave e inestabilidad hemodinámica y una coagulación intravascular diseminada, así como falla renal y falla multiorgánica. Entonces, debemos considerar que el accidente por lachesis es más grave que el de Botrops. Pásale, por favor. Bien, ahora vamos a hablar sobre la atención al accidente lachésico, ¿ya? Entonces vamos a tener distintos niveles en los que podemos abordar este accidente. El primero es el nivel primario o comunitario, ¿ya? Bueno, primero hay que dejar en claro que el manejo es de preferencia hospitalario, pero pueden aplicarse medidas de primeros auxilios. ¿Ya? Entonces, entre estas medidas de primeros auxilios, colocar al paciente en reposo, lavar la herida, inmovilizar el miembro, tranquilizar al paciente y dar abundantes líquidos, ¿ya? Igualmente identificar al animal agresor para poder saber bien cómo hacer el tratamiento, ¿no? Más que nada para eso. Lo que no se debe realizar es el uso de torniquetes por las necrosis que ya vimos anteriormente, realizar incisiones en el sitio de la mordedura, aspiración del veneno, bueno, y administrar inyecciones intramusculares tampoco. Luego, una vez que ya pasa del nivel primario, podemos ya acercarnos al servicio de emergencia. Ya, entonces, en el servicio de emergencia, tanto por accidente botrópico y lachésico, debemos primero que nada determinar si la mordida es por una serpiente venenosa o no venenosa. Ya, aquí tenemos una imagen en la izquierda de una serpiente no venenosa. Como vemos, no hay un edema. Gran parte de las no venenosas se presentan más bien como rasguños. En la parte derecha vemos ya cómo es una mordedura por serpiente venenosa en la que ya se encuentra edema, se pueden encontrar otros síntomas como las manifestaciones anteriores. Debemos realizar una historia clínica y determinar también la severidad del cuadro que estamos presenciando. Bueno, igualmente lavar el sitio con abundante agua y una administración de solución salina al 9% para prevenir el shock del paciente. Debemos solicitar exámenes de laboratorio, ya tiempos de coagulación, biometría, las plaquetas y todo esto para determinar si es una complicación hemorrágica o no. ¿Ya? Suero antiofídico debemos administrar en base a los resultados que hallemos tanto en la biometría hemática como en el tiempo de coagulación. Y el paciente va a estar en observación. Pásale, por favor. Bien. Una vez que pasa del servicio de emergencia, el paciente puede escalar de nivel y llegar al hospital. Entonces, el paciente hospitalizado, tenemos ciertos pasos que vamos a seguir. Primero es analizar la atención que ha recibido del servicio de emergencia. Luego, tenemos que evaluar el estado del paciente, tanto el de conciencia como el estado físico. Debemos repetir los exámenes biometría hemática, tiempo de coagulación cada 6 horas y realizar un electrocardiograma. Debemos administrar suero antiofídico a partir de estos resultados y analgésicos que sean como el paracetamol y no AINES, ya como dijo nuestro compañero anteriormente, no el ketorolac o ese tipo de fármacos porque podrían predisponer a una hemorragia. Profilaxis antitetánica, ya para prevenir esto por mordeduras. Antibióticos de amplio espectro si es que la mordedura se infecta. Y observar el diámetro del miembro afectado para prevenir un síndrome comportamental. Bien, ahora les voy a hablar sobre el tratamiento específico. Bien, el tratamiento específico para accidente lachésico es el suero antiofídico. Ya existen varios tipos de suero antiofídico.
el antibotrópico, el trivalente, el monovalente, el antilacésico, el polivalente. En Ecuador, en el cuadro básico contamos con el polivalente. El tratamiento se debe administrar en las primeras 24 horas y debemos estar pendientes frente a reacciones alérgicas. Estas reacciones alérgicas las podemos contrarrestar con adrenalina, corticoides, antihistamínicos. Bien, el tratamiento específico es por vía intravenosa lenta. Pásale una, por favor. Entonces, en este cuadro vemos los distintos tipos de suero antiofídico que existen. Yo les he rodeado con rojo el que precisamente está en Ecuador y se encuentra en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Prácticamente 10 mililitros van a contrarrestar 20 miligramos del veneno de la chesis. Ya, pásale por favor. Ese es el que se encuentra en Ecuador. Bien, entonces para el tratamiento debemos seguir el protocolo hospitalario, ¿ya? Entonces, en el tratamiento hospitalario, según protocolo, el paciente es registrado a su ingreso, se le canaliza la vía con una solución salina, ya se le realizan los exámenes, biometría hemática, plaquetas, ya, y en esto se van a ver el tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación, si es positivo, por lo tanto, forma un coágulo, no se le administra suero antiofídico y se le repite después de 6 horas, después de 12 horas, 24 horas, 48 horas. Si sigue saliendo positivo, se le da el alta. Ya. Si el tiempo de coagulación es negativo, no forma coágulo en 20 minutos, se le administran 2 frascos diluidos en 100 centímetros cúbicos en 20 minutos y estar pendientes con antihistamínicos. Bien, una vez administrados los 2 frascos, 6 horas después debe volverse a hacer el examen de coagulación. Si vuelve a salir negativo, administrar 2 frascos más. Y así constantemente hasta que resulte la prueba positiva. Una vez resulte positiva, hay que suspender el antiveneno después de 2 pruebas positivas, ¿ya? Y después de estas 2 pruebas positivas ya se le puede dar el alta. Claro que también hay que tener en cuenta que debemos realizar la curación de la herida, debemos medir los miembros por el síndrome compartimental y estar pendiente con los antibióticos por cualquier proceso infeccioso. Además, también se considera la profilaxis tetánica y administración de analgésicos como el paracetamol por el dolor. Y, por último, llenar la ficha epidemiológica. ¿Ya? Entonces, en la parte izquierda aquí tenemos el cuadro nacional de medicamentos básicos. Tenemos que Ecuador cuenta con el suero antiofídico polivalente de 250 unidades internacionales, que equivaldría a 10 mililitros. ¿Ya? ¿Ya? Y la antitoxina tetánica también para profilaxis. Pásale, por favor. Bien, aquí tenemos el manejo del accidente ofídico de la familia Viperidae, que es un poco más general. Y entonces, como recordaremos, a la lachesis siempre le vamos a categorizar como un envenenamiento grave. ¿Ya? Entonces, según este manejo, nuestro objetivo es neutralizar 300 miligramos de inoculado. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que iniciar con la administración de 12 frascos, o sea, 12 frascos de suero disueltos en 250 mililitros de solución salina. ¿Ya? Y el paciente deberá ser referido inmediatamente a un tercer nivel de atención. Esto prácticamente cuando se hace por un accidente lachésico, ¿no? Que lo categorizamos como un envenenamiento grave. Pásale, por favor. Y aquí tenemos ciertos antibióticos que serían para tratamiento de complicaciones o de infecciones que tengan que ver con la mordedura de serpiente. Y en la primera opción tenemos ceftriaxona más clindamicina o ceftriaxona más metronidazol. Y aquí tenemos todas las pautas terapéuticas que se siguen, ¿no? Pero esto ya es más bien como una forma de complicación y no tanto del accidente ofídico. Pásale, por favor. Y ahí les he puesto también la segunda opción, que es ampicilina más sulbactam. Pásale. Ya. En cuanto a la prevención se basa en el conocimiento en general de la población de la peligrosidad de estos accidentes, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar en la comunidad si existen serpientes venenosas o no en base a la epidemiología. Debemos evitar caminar de noche, evitar caminos con mucha vegetación y usar botas apropiadas. Esto disminuye en gran parte los accidentes. Debemos tener precaución siempre en zonas boscosas,
También informar de lugares que estén infestados de serpientes y difundir medidas de primeros auxilios como las que ya les mostré para evitar complicaciones. Gracias, eso es todo por accidente. Muy bien, Leonardo. También muy clarita, muy didáctica la presentación. A ver, aquí lo que hay que recalcar es algo que nos ha repetido ya varias ocasiones. Si se trata de un accidente por la quesis, tenemos que entrar a manejarlo como si fuera un accidente grave. Ya nos ha explicado que es un veneno mixto, tanto de acción local cuanto de acción sistémica. Y por esa razón es que nosotros tenemos que actuar de manera inmediata para bloquear la mayor cantidad de veneno posible. Entonces, fíjense ustedes que la recomendación es neutralizar 300 miligramos y eso ameritará 12 frascos. Entonces, de entrada vamos con 12 frascos, ¿no? Y luego pues vamos a ir viendo cómo va el cuadro, porque el tiempo de coagulación tendrá que normalizarse. Si es que no se normaliza, pues tendremos que seguir administrando suero en una segunda dosis hasta que logremos que se remite el cuadro. Este es un accidente mucho más severo porque la serpiente es más grande, la cantidad de veneno que inocula es mayor y tiene esa característica que es mixto, es decir, hace una acción local y hace una acción neurotóxica que produce parálisis. Entonces, por esa razón hay que tenerle mucho más cuidado a esta serpiente. Por ventura, pues hemos visto que el número de casos es menor, lo cual implica de que en realidad pues la exposición a esta serpiente no es tan alta como en otros. Pero fíjense que las dos serpientes tienen esta característica de tener un veneno de acción hemolítica necrotizante y por eso no usar nunca torniquete, porque eso acelera el proceso de necrosis. Entonces eso hay que tenerlo siempre presente, nada de torniquetes. Muchas veces las personas quieren imponerse que me ponga un torniquete para que no se absorba el veneno, si el veneno no tiene que absorber, si ya está amontonado, encharcado en la parte distal de los miembros afectados, y entonces eso va a acelerar la necrosis. Muy bien, chicos, han sido muy claras sus exposiciones, les felicito. Vamos ahora entonces con otro tipo de accidente que es el producido por las micrurus, las llamadas serpientes coral. Listo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. A continuación les voy a hablar del accidente micrúrico. Pásale, por favor. Listo. Entonces, primero vamos a iniciar con una pequeña descripción de lo que es las serpientes corales, que también son llamadas de estas maneras. Estas serpientes son pequeñas, es decir, van a medir menos de 1 metro y en muy pocas ocasiones ciertas especies pueden llegar hasta 1,5 metros, pero todas las especies van a ser delgadas. Y como característica principal es que se encuentran siempre con colores vistosos, es decir, rojo, negro, amarillo o blanco. Es por eso que estas serpientes son de fácil reconocimiento, por estos colores tan llamativos que tienen. Estas serpientes son poco agresivas, es decir, cuando tienen contacto con humanos son huidizas, no prefieren atacar, sino más bien cuando se ven amenazadas. Pásale, por favor. Adelántale, por favor. Listo. Estas micrurus se encuentran ampliamente distribuidas en varios lugares, pero pásale una, por favor. Aváncele, por favor. ¿Sí se me escucha? Sí. Listo. Entonces, en Ecuador podemos observar que se encuentran muchas... Regrésale. Regrésale. Regrésale, Regrésale. 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 Eso, ahí.
Entonces, en nuestro país tenemos varias especies de micrurus. Es por eso que los accidentes de esta son comunes y particularmente en lo que es en la región amazónica. Pásale. Listo. Hablando acerca de la ponzoña de esta serpiente, recordemos que la dentadura de esta pertenece a la proteroglifa, es decir, que tiene un par de colmillos con un canal siempre en la parte delantera del maxilar, de su maxilar, y su veneno es altamente peligroso. Debemos diferenciar que los colmillos de esta no son tan largos ni tan móviles como la de Botrops que habíamos visto antes. Es decir, que la mordedura de las serpientes que vimos anteriormente van a ser más profundas a comparación con estas del género Micrurus. En cuanto a su veneno, fundamentalmente se va a tratar de una acción neurotóxica. Esta acción neurotóxica siempre va a tener afinidad por los receptores postsinápticos de acetilcolina, es decir, lo que va a provocar un bloqueo de la unión neuromuscular dentro de la fisiopatología de este veneno. Y esto va a llevar a una parálisis flácida. En ciertas especies de Micrurus presentan un veneno fosfolipasa 2, que ya lo hemos visto antes, que tiene un efecto mionecrótico y hemolítico, pero no todas las especies. Fundamentalmente el veneno de Micrurus es neurotóxico. Pásale, por favor. Listo, entonces vamos a iniciar con las manifestaciones clínicas. Debido a que el veneno es neurotóxico, es decir, sistémico, no va a presentar mayor sintomatología local, es decir, en el sitio de la mordida. Es por eso que se va a presentar un dolor leve ausente en la zona de la mordida, no va a presentar inflamación, tampoco va a presentar hemorragia y ocasionalmente pueden aparecer parestesias locales. En la imagen podemos observar que no se presenta un edema a comparación con las especies anteriores vistas, ni tampoco hemorragia, ni tampoco la presencia de flictenas, ni nada por este tipo de manifestaciones. Pásale, por favor, uno. Y en cuanto a los efectos sistémicos, se va a presentar ya mareo, parestesia, cialorrea, dificultad a la marcha, cefaloplegia, tosis palpebral, ardor ocular y también dificultad para la acomodación visual. Esto es debido a que ya existe una afectación en el sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, en la imagen de la izquierda podemos observar la ptosis palpebral, es decir, los párpados caídos. De igual manera, en la imagen de la derecha superior. Y como les había mencionado, en ciertas ocasiones, pocas especies tienen un efecto miotóxico y mionecrótico. Es por eso que se puede presentar una necrosis de los tejidos blandos. Pero ya en las fases más graves se puede presentar una cuadriplegia flácida y una insuficiencia respiratoria debido a la afectación a los músculos intercostales. Pásale, por favor, a los músculos de la respiración. Listo, entonces, como ya habíamos visto anteriormente, el tratamiento comunitario e inicial es tranquilizar al paciente, inmovilizar el miembro afectado, lavar la herida, pero el tratamiento de esta es fundamental que sea trasladado a un medio hospitalario de tercer o cuarto nivel, que tenga monitorización neurológica y renal, debido a que fundamentalmente se va a presentar afectados la función neurológica. Y en caso de insuficiencia respiratoria por la cuadriplegia, también se va a requerir una intubación orotraqueal e inicio de ventilación asistida. Es por eso que este tipo de pacientes es necesario una referencia hacia el nivel hospitalario y no se debe subestimar tampoco, porque debido a que al inicio de la mordedura no va a presentar síntomas locales, no va a presentar inflamación, no presenta hemorragia y se va a presentar un periodo asintomático de hasta 2 horas. Es por eso que no se le da la importancia que merece a este tipo de emponzoñamientos. De igual manera, ya en el medio hospitalario se va a requerir profilaxis con antibióticos por el riesgo que existe de esta ventilación asistida. Asimismo, profilaxis antitrombótica y vendajes de miembros inferiores en aquellas personas con factores de riesgo para trombosis. Y en cuanto al suero antiofídico, existen dos alternativas. El polivalente, que es el que se encuentra en nuestro país, que ya lo hemos visto antes, que incluya actividad contra el veneno de Micrurus.
y el suero antiofídico específico para anticoral o también llamado antielapídico, en donde 10 viales de suero antiofídico van a inactivar 25 a 50 miligramos del veneno. Es importante también mencionar que al ser una serpiente más pequeña, no va a administrar cantidades tan grandes de veneno. Es decir, que un promedio de una mordedura de estas va a administrar alrededor de 15 miligramos. Es por esto que se va a administrar el suero en una dosis inicial de 5 a 10 ampolletas, según la variedad de los síntomas, y asimismo evaluando la presentación, evaluando la sintomatología del paciente. También es necesario, debido a que el suero es de origen equino, evaluar la presencia de síntomas alérgicos y también tener listo, en caso de un shock anafiláctico, la adrenalina, debido a que las reacciones alérgicas pueden presentarse con bastante frecuencia. Asimismo, una vez administrada la dosis del suero antiofídico, evaluar la progresión de los síntomas neurotóxicos. Si estos síntomas persisten, se va a repetir una dosis de 2 ampolletas de este suero antiofídico y se debe diluir en dextrosa al 5% o una solución salina de 250 mililitros en adultos y 100 mililitros en niños. Administrar en infusión endovenosa en 30 a 60 minutos a una velocidad de infusión entre 10 centímetros cúbicos por minuto. Como podemos ver, no se necesita grandes cantidades de suero antiofídico como en los anteriores casos, pero tampoco es necesaria, como quien dice, dejar pasar mucho tiempo en estos envenenamientos. Pásalo. Listo, eso sería Muy todo. bien, muy bien, perfecto. A ver, aquí hacemos entonces la caracterización. Este es un veneno de tipo neurotóxico, es decir, que aquí vamos a tener más bien afectaciones sistémicas. Bien nos decía su compañero, muy rara vez vamos a tener acción de tipo hemolítica necrotizante. Pero esa característica del daño neurotóxico pues amerita un manejo hospitalario. Y con miras a una parálisis respiratoria, pues hay que buscar una unidad de cuidado intensivo para que se pueda someter al paciente a un respirador. El veneno debe ser bloqueado y para eso requerimos pues de que ustedes miren que se tiene a disposición suero anticoral y la cantidad de ampollas o de viales que vamos a administrar pues va a ser menor. Es decir, ya nos explicó el hecho de que la cantidad de veneno inoculado pues es mucho menor en razón de la característica de su dentadura y de sus glándulas venenosas. Entonces aquí pues estaríamos nosotros buscando una administración de unas 5 ampollas inicialmente, pero buscando el título que diga suero anticoral. Porque el de Botrops, el de la quesis, no les va a ayudar. Recuerden que este es un veneno completamente distinto. Y entonces tenemos que recordar eso, ¿no? Y luego, pues, también hacer el seguimiento, a ver si el paciente recupera su movilidad, su conciencia. Estos venenos son letales. Recuerden que la coral, al ser de la familia Lápide, pues está emparentada con la cobra, con la mamba, que son serpientes con un veneno, pero que en 30 minutos lo pueden llevar a la muerte a una persona. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con el manejo. Y como nos decía al inicio, pues estas serpientes no son muy agresivas, más bien huyen, pero en caso de que se produzca un accidente, pues hay que actuar de esa manera. De acuerdo a los reportes, pues aquí en el Ecuador apenas el 5% de casos corresponden a envenenamiento micrúrico. Pero no por eso pues debemos nosotros dejar sin estudiar adecuadamente cómo atender un caso de esta naturaleza. Muy bien, Wilson. Han sido muy claras las exposiciones en cuanto al veneno, al envenenamiento por serpientes. Esto es justamente lo que buscaba, nos hemos ido un poco más de tiempo, pero amerita la importancia del tema de que ustedes lo conozcan y cuando tengan pues un caso de estos actúen de la mejor manera.
A ver, ahora entonces continuamos con quién nos va a presentar arañas y escorpiones. Bueno, Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a ver arañas y escorpiones. ¿Me das el control, porfis? Ya. Entonces, ¿te puedes pasar, porfis? Pásale, porfis. Ya. Entonces, los accidentes por arañas son denominadas... Pásale nomás, porfis. No se me pasa a mí. Ya. Entonces, los accidentes por arañas denominadas se denominan como aracnidismos. Sí, sí se ve, sigue. Ya. Pásale de ahí, por favor. Ya. Entonces, las 4 especies de interés médico que vamos nosotros a tratar es la Loxoceles, la Trodectus, el Foneutria y la Licosa. Entonces, empezando con cada una de ellas, pásale, por favor. Tenemos el loxoceles. Los accidentes por esto se denomina como loxocelismo y lo importante a conocer de este tipo de araña es que su veneno es hemotóxico necrotizante. Una de las sustancias principales del veneno que va a tener esta araña es la esfingomielinasa D, que ya vamos a ver a continuación cómo es su patogenia. Pásale, por favor. Entonces tenemos aquí la patogenia. El veneno, como se dijo, está actuando, o sea, va a ayudarse del sistema inflamatorio de la víctima, del que fue picado, ¿no es cierto? Entonces el veneno lo que va a hacer es liberar citoquinas proinflamatorias. Esto va a ayudar a que se genere una inflamación en los vasos, exista una necrosis celular y esto va a generar pues la degeneración de las paredes vasculares y con ello va a llevar a una hemorragia. Asimismo, también otra de las sustancias que es activada por el veneno es la selectina E y como se dijo, esta sustancia importante que es la esfingomielinasa D también actúa activando el complemento, que es otra de los factores que está involucrado en la inflamación, como ya sabemos. Y también ayuda a la quimiotaxis de los polimorfonucleares y de las plaquetas. Esto también conlleva a que los vasos sanguíneos se inflamen y generen una dermonecrosis. Otro de los aspectos esenciales a tomar en cuenta es que esta esfingomielinasa D va a estar causando una lisis del glóbulo rojo. Es por eso que más adelante vamos a ver qué son sus manifestaciones sistémicas porque se está destruyendo los glóbulos rojos. Esto produce también ayuda a la dermonecrosis. Otro de los aspectos también es que puede formar trombos y con ello va a desarrollar pues la una isquemia, porque no va a estar recibiendo sangre y también contribuye a esta dermonecrosis. Otra de las sustancias del veneno es la hialuronidasa. Esta hialuronidasa pues está afectando principalmente a la membrana basal y con ello, al igual que las citoquinas, lo que va a producir es degeneración de las paredes vasculares y son como consecuencia va a haber las hemorragias progresivas que se dan. También puede ayudar a la liberación del óxido nítrico y como sabemos el óxido nítrico es un vasodilatador potente y esto va a llevar pues a un shock endotóxico finalmente. Pásale, por favor. Entonces, las manifestaciones clínicas están relacionadas con la patogenia que ya les acabo de manifestar. Entonces, vamos a tener una afección cutánea al principio. Generalmente aparecen después de las 6 horas tras la picadura, entonces aquí vemos el sitio de picadura. Entonces a las 6 horas va a aparecer un dolor urente, es intenso, es quemante y va a haber un edema del miembro que se está afectado en la parte donde se generó la picadura. Vemos este eritema alrededor de la picadura y también el paciente ya va a empezar a sentir fiebre o malestar general. A las 24 horas se genera un exantema y a las 48 horas la presencia de los flectemas, como vemos aquí. Entonces, estos flectemas son esas como burbujas de agua lleno de líquido. Esto puede ser seroso, puede ser hemorrágico. Simulan mucho como a una quemadura, pero esto va a estar alrededor de la picadura o sea, del sitio de picadura. Posteriormente, la zona alrededor donde se dio esta se va a tornar equimótica. Esto se debe a que, ya se dijo, los vasos sanguíneos sufren esta alteración, hay ruptura de estos vasos por la necrosis que se está produciendo en sus paredes. Entonces, esto permite la salida de la sangre a nivel subcutáneo. Entonces, esto da este efecto equimótico que vemos aquí, que se denomina como placa libenoide o marmoria. Entonces, vemos sus bordes bien definidos aquí.
Aquí tenemos otra imagen también de la placa libeloide. Y posteriormente a esta placa se va a producir una necrosis. Entonces ahí es cuando ya se empieza a complicar el paciente, porque la parte en donde se está generando esta placa se va a necrosar. Entonces, como hay necrosis, hay escara. Entonces, aproximadamente a las 2 semanas esta escara puede caerse, y lo que va a dejar es una ulceración que puede estar sujeta a infecciones, como vemos aquí. Aquí, miren, aquí tenemos esta escara que ya se está como desprendiendo, y vemos esto, la ulceración que se va a quedar descubierta después de eso. Aquí vemos la evolución, cómo se está dando la picadura, ¿no? Se dio la picadura, existió este edema, este eritema, a nivel local en el dedo pulgar, como vemos aquí. Aquí vemos este edema, y ya se empieza a necrosar posteriormente. Aquí vemos una etapa ya más avanzada con una necrosis. Aquí ya vemos una abertura que podría ser de la escara que se está cayendo. Entonces, en las manifestaciones, cuando ya se complican más, ya va a verse afectado a nivel sistémico, ¿no es cierto? Esto es más frecuentemente en niños. Entonces, recordemos que la esfingomilinasa D estaban rompiendo o destruyendo los glóbulos rojos. Entonces, la afección sistémica está principalmente atribuible a esto. Entonces, se va a ver esta hemólisis intravascular. Entonces, ¿qué va como resultado? A haber una anemia hemolítica. Una anemia hemolítica que fue a manifestarse como hematuria, con hemoglobinuria, también por esta ruptura de los glóbulos rojos hay ictericia, también puede generarse una coagulación intravascular diseminada y la falla renal. Ahora, el diagnóstico, como las anteriores, de los anteriores que vimos, es netamente clínico, y el antecedente de que ha tenido contacto, que ha sido picado por una araña, ¿no? También podemos tomar en cuenta la zona de picadura. Esto es como un dato adicional. Entonces, en la zona de picadura podemos encontrar las huellas de los 2 quelíceros, como una doble pinchazón, como vemos aquí, pero esto generalmente en algunas ocasiones no puede estar presente. Entonces, lo que debemos basarnos es saber la cronología de la clínica, cómo se están presentando los síntomas, y identificar que ha sido picada por la araña y qué tipo de araña. Los exámenes complementarios, al igual que mis compañeros acabaron de exponer, pues es para ver el estado del paciente. En este caso nos serviría mucho, y así es que hay una sospecha de una hemólisis, pues el test de Coombs directo, ¿no es cierto? Se está produciendo una anemia hemolítica, pero ¿por qué? O sea, el Coombs directo en este caso sería negativo. Entonces también para ver si hay sospecha de coagulación intravascular diseminada, fibrinógeno, el dímero D, también podría ayudarnos, pero esto es para ver el estado del paciente. Entonces, en el tratamiento, las picaduras por este tipo de animales, y como la anterior es emergencia, pero también se puede hacer las medidas generales, como vimos, ¿no es cierto? Como los primeros auxilios que manifestaban mis compañeros. Entonces, lo conveniente es retirar cualquier elemento que esté comprimiendo, como anillos, cadenas, tobilleras o calzado que esté comprimiendo esta zona afectada. También hacer la desinfección y la antisepsia con agua y jabón, mantener el miembro en reposo y hacer que la región o el miembro que esté afectado se mantenga elevado. Y también, si existe necesidad de una profilaxis antitetánica, pues hay que administrar. Y a nivel hospitalario, en estos casos ayuda mucho los corticoides, porque vemos que está comprometido el sistema inflamatorio. Entonces podremos hacer uso de una hidrocortisona tópico en fina capa, puede aplicarse 1 a 2 veces al día. También se puede aplicar betametasona de 0.6 miligramos al día, intravenosa 2 veces al día. Y lo que vamos a hacer es un tratamiento sintomático, ¿no es cierto? Hay un dolor intenso, entonces debemos controlar ese dolor. ¿Con qué lo hacemos? Con analgésicos, como paracetamol idealmente. En niños va a ser de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso, bioral cada 8 horas. En adulto es 1 gramo bioral cada 8 horas. También se puede administrar ibuprofeno también en dosis establecidas, y si es que el dolor es muy intenso, no responde a estos analgésicos, lo ideal es un anestésico local. En Ecuador se utiliza la infiltración de lidocaína al 2% sin epinefrina en el sitio de la picadura, y no debemos exceder una dosis máxima de 300 miligramos. De 300 miligramos, que sería una dosis de 4.5 miligramos por kilogramo de peso. Y
como anteriormente también se manifestó, hay este riesgo de infección, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros sospechamos que hay una infección concomitante, pues debemos hacer un cultivo, ver la bacteria que está afectando y hacer una administración de antibióticos en cuanto a la bacteria. Nunca debemos hacer como profilaxis la administración de antibióticos porque sabemos que pueden haber resistencias bacterianas, ¿no es cierto? Entonces, no es como profilaxis. Solo si hay sospecha y lo ideal es hacer cultivo, identificar a la bacteria y administrarlo. Y siempre debemos estar vigilando los signos vitales de los pacientes, si está respirando bien, si hay frecuencia cardíaca normal o ideal, entonces siempre debemos hacer esto. En caso de que el paciente ya acuda con un cuadro grave, sea un caso grave, siempre debemos ya referirlos a UCI. Y lo ideal es administrar un tratamiento con antiveneno. Aquí tenemos unas recomendaciones que ya se mencionó también mis compañeros, el no hacer succión y no administrar torniquetes, pero eso ya lo vimos claramente anteriormente, ¿no? Entonces, en el tratamiento específico con antiveneno para loxosceles se debe administrar a las 36 horas. Se recomienda en casos de 1 a 6 horas que estábamos con estos síntomas locales cutáneos, en niños se administre 2 frascos intravenosos y en adultos 1 frasco. Ya cuando se presenta a las 6 a 12 horas, que ya empezaban a hacer esto de los flictemas, y entonces ya administramos 4 frascos en niños y 2 frascos en adultos. A las 48 y 72 horas, cuando ya empieza a formarse la placa libenoide, ya empezarían los riesgos ya de necrosis, administramos 4 frascos en niños y 2 frascos en adultos. A los 3 y 10 días, que ya es la complicada, administramos 4 frascos en niños intravenosos y también 2 frascos en adultos intravenosos. Los accidentes por las siguientes arañas es la de la Lactrodectus, ¿no? Denominada como Latrodectismos. El veneno, debemos tomar en cuenta que el veneno de esta araña es neurotóxico. Una de las sustancias principales que está compuesta este veneno es la alfa-latrotoxina, que va a actuar a nivel de los canales de calcio en la neurona presináptica. Entonces, la entrada excesiva de calcio debido a esta sustancia que va a permitir la liberación de neurotransmisores de la acetilcolina. Entonces, va a haber un exceso de acetilcolina liberándose y las manifestaciones clínicas van a estar relacionadas por la acción de esta acetilcolina en sus respectivos receptores. Sabemos que la acetilcolina es un neurotransmisor del sistema parasimpático, ¿no es cierto? Entonces va a estar interactuando con sus receptores muscarínicos, nicotínicos. Entonces, debido a la acción en sus diferentes regiones del cuerpo, va a estar relacionada a la manifestación clínica. Por ejemplo, a nivel de las glándulas va a haber una secreción de estas. Por eso vamos a evidenciar, como vamos a ver más adelante, una salivación, un lagrimeo, porque ayuda a la secreción de estas glándulas. A nivel de la musculatura va a haber la contractura del músculo por la acción en sus receptores nicotínicos. También a nivel cardíaco va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de su contractibilidad y a nivel de los pulmones un broncoespasmo. Entonces, en las manifestaciones clínicas, lo primero que vamos a ver es la afección en la zona donde se dio la picadura, ¿no es cierto? Entonces aquí se va a formar una pápula eritematosa con un leve edema. Y aproximadamente a 1 hora después de la picadura se va a empezar a generar un dolor progresivo. Eso sería como la manifestación inicial que se va a presentar. Pero estas manifestaciones van a estar clasificadas según su grado de severidad. Entonces aquí tenemos el grado leve, moderado y severo. Entonces, en un grado leve tenemos estas manifestaciones locales que se dijo, el dolor intenso que se va a prolongar hacia la región lumbrosacra y también vamos a ver astenia. Como se dijo, está interactuando esa acetilcolina con las glándulas, entonces va a generarse diaforesis por la interacción con las glándulas sudoríparas. También se va a presentar cialorrea y una hiperreflexia. Ya en un cuadro moderado, además de las manifestaciones anteriores, se va a presentar ya una disnea por esa vasoconstricción que se estaba dando, ese broncoespasmo, perdón, que se estaba dando cuando interactuaba con sus receptores muscarínicos, la acetilcolina. Este lagrimeo también se va a producir, una cefalea, se va a producir la contractura, los espasmos y principalmente ya se va a empezar a producir esta parálisis de tipo espástica que vamos a tener. Y una de las manifestaciones también es el priapismo dentro del cuadro moderado.
En el cuadro severo ya va a haber miosis, también va a haber el trismus, que es la incapacidad de la apertura bucal, y las afecciones a nivel cardíaco. Como se dijo, está disminuyendo la frecuencia cardíaca, su contractibilidad. Esto puede llevar a una falla cardíaca y posteriormente pues a la muerte. El broncoespasmo, con el broncoespasmo podría no deja respirar, entonces esto también ya al paciente le llevaría a la muerte, ¿no? Los pacientes que más riesgo tienen son los niños, los gestantes y obviamente aquellos pacientes que tienen ya enfermedades cardiovasculares, porque va a acentuar más ya la enfermedad que tenía. El diagnóstico es similar, es lo mismo que la anterior araña. Es clínico, es por un antecedente que tuvo contacto con la araña. Debemos identificar al respectivo género. Y los exámenes complementarios, igual que el anterior, es para ver el estado del paciente. El tratamiento vemos que está afectado es a nivel del sistema nervioso, ¿no es cierto? Entonces, nosotros debemos primero, como medida de primeros auxilios, ver esta técnica del ABC, una aireación, una ventilación y una circulación adecuada. ¿Por qué? Porque está afectándose la vía aérea, como vimos, broncoconstricción, está afectándose a nivel cardíaco también, entonces debemos ver que el paciente esté estable, que esté bien. Entonces, si es un cuadro grave, directamente lo enviamos a UCI. Y siempre vamos a tener en cuenta estas medidas de antisepsia local y de mantener en reposo o en posición elevada al miembro. Y como vemos, había diaforesis, había deshidratación del paciente, entonces por eso es que debemos mantener al paciente bien hidratado porque está perdiendo líquidos. Entonces, hidratación en el paciente es esencial. Los anestésicos locales y los analgésicos y los anestésicos locales para controlar el dolor en las dosis que ya mencioné, y los relajantes musculares. Vimos que había espasmos, había contractura de los músculos, entonces para eso nosotros vamos a administrar relajantes musculares como el diazepam en adultos y niños mayores a 12 años, se administra 2 miligramos intravenoso cada 4 horas, y en niños mayores a 6 a 12 años de 0.4 0.2 miligramos por kilogramo intravenoso cada 4 horas. En menores de 6 meses no está recomendado. El gluconato de calcio es muy controversial su uso porque podría exacerbar más la liberación de los neurotransmisores. Sin embargo, sí se lo utiliza para aliviar los síntomas neuromusculares que se están produciendo. Entonces, en adultos se utiliza la dosis de 2 gramos intravenoso en 10 minutos cada 6 horas, y en niños de 200 miligramos por kilogramo intravenoso cada 6 horas. Al igual que el anterior, se va a evaluar una profilaxis antitetánica y, como ya vimos, si es que hay sobreinfección de una bacteria, pues administrar su respectivo antibiótico. Y el tratamiento del antiveneno se hace con el antiveneno polivalente antiarácnido, y estos en casos leves en cualquier edad se administra una ampolla. En caso moderado en niños 2 ampollas y en adultos 1 ampolla generalmente. En casos graves, en niños se administra 3 ampollas y en adultos 2 ampollas. Esto va a ser administrado intravenoso, diluida en 20 mililitros de solución fisiológica que se va a pasar en 2 minutos, ¿no? Y cada 4 horas nosotros vamos a estar haciendo control de los síntomas, si ya hubo remisión o no. Entonces, si es que no remitió, pues se va a volver a aplicar las dosis que se están estableciendo aquí. Las picaduras por foneutria, que es otra de las arañas, este veneno existen neurotoxinas y polipéptidos. Entonces, las neurotoxinas, ¿qué van a hacer? Activar los canales de sodio por un tiempo prolongado. Entonces, ¿qué hace? En las neuronas incitan la entrada de sodio, entonces esto va a generar una despolarización de las terminales nerviosas, y como consecuencia de esta despolarización que se está produciendo va a haber la liberación tanto de catecolaminas como de acetilcolina. Entonces van a haber respuestas tanto adrenérgicas como colinérgicas. Entonces allí va a estar relacionado sus síntomas, ¿no? En cambio, los polipéptidos del veneno van a actuar sobre la musculatura de los vasos, entonces pueden actuar contrayendo o a su vez aumentando su permeabilidad porque se están liberando grandes cantidades de óxido nítrico. Entonces, las manifestaciones clínicas
también van a estar clasificados de acuerdo a su severidad. En un cuadro leve vamos a encontrar que en el miembro afectado, aquí vemos la picadura en el dedo índice que se produjo, entonces va a haber un dolor intenso en el miembro. Pero este es un dolor inmediato, ¿no? A diferencia de las anteriores que tenían como un periodo de latencia que se daba, este es inmediato. Hubo la picación y hay un dolor inmediato que es punzante y que se va a extender a lo largo del miembro afectado. También se va a generar este edema que vemos aquí, una diaforesis y una hipertermia. Ya en el cuadro moderado ya hay compromiso sistémico, entonces va a generarse esta diaforesis, también una agitación motora por las respuestas adrenérgicas, esta taquicardia, una hipertensión porque se está aumentando la frecuencia cardíaca, porque la noradrenalina está actuando sobre sus receptores beta 1. También puede generarse una visión borrosa, una cialorrea y un priapismo. Puede estar acompañado de vómitos, cefaleas o temblores musculares. En el cuadro grave de las personas ya va a generarse hipotensión, una bradicardia. Entonces, las alteraciones de este mismo corazón, como se dijo, va a haber una falla cardíaca. Entonces, ¿esto qué va a producir? Un edema de pulmón, porque la sangre se está regresando. Entonces, se está regresando porque el corazón no está funcionando bien. Entonces, va a haber esta edema de pulmón. También se va a producir un coma y también puede ser, y como consecuencia puede dar un paro cardiorrespiratorio, porque estas respuestas adrenérgicas y colinérgicas están afectando al corazón y también al sistema respiratorio. El diagnóstico, para no estar repitiendo, pues es igual que el anterior, clínico y el contacto con la araña, reconocer muy bien la araña y los exámenes complementarios para saber el estado del paciente. El tratamiento, aunque sea un caso grave, debemos mantenerlos 6 horas en observación y los casos graves siempre remitirlos a UCI. Hay que hacer lavado y desinfección de la zona y mantener al paciente siempre hidratado. El uso de analgésicos para el control del olor y también el uso de anestésicos locales. Si hay sobreinfección, también se puede hacer uso de los antibióticos, ¿no? Si hay sobreinfección antimicrobiana. Y lo ideal como tratamiento específico es la administración del antiveneno. Este antiveneno solo se lo administra cuando ya involucre una manifestación de un cuadro moderado o un cuadro grave. En casos leves no se recomienda la administración de este antiveneno. En los accidentes por licosa, esta es una de las arañas que menor toxicidad va a producir al hombre, ¿no? Entonces, su acción va a ser proteolítica y necrotizante, pero de forma moderada. Incluso algunos libros dicen que no existe necrosis, pero puede existir. Pero solamente esta necrosis va a afectar a nivel local. O sea, el cuadro clínico es mucho más leve y no como las anteriores que vimos. Entonces, ¿qué se va a producir? Va a producirse un dolor, un edema solo en el sitio donde se produjo. También puede haber un eritema y la posibilidad de necrótica, pero solamente que afecta al epidermis. Entonces, no va a ser tan grave. Entonces, el uso aquí ideal del tratamiento es administrar un analgésico. No se requiere netamente una internación del paciente, pero sí un control en las 24 horas después que se administró el tratamiento. Y tampoco se requiere el uso de sueros específicos en este tipo. A ver, vamos a dejarte ahí para continuar la próxima clase. En resumen, pues el tema de las mordeduras o picaduras de arañas, han visto ustedes que tienen estas dos características, ser de acción local o de acción sistémica. Para loxoceles, pues nosotros tenemos que verificar también la existencia de suero antiloxocélico. Y lo mismo que en el caso del Latrodectus, que haya suero antilatrodectus. Ya nos han indicado la aplicación no es pues de aquí de 10, 20 ampollas, son más bien 1 o 2 o 4 dependiendo del tipo de araña que nos ha causado el accidente. Muy bien, Eva. Vamos entonces a ver, Janet, el día jueves Sí, nos doctor. reunimos a las 10. Sí, a las 10 lo que le iba a preguntar, doctor, es que si vamos a recuperar 1 hora o 2, porque faltaría la parte de escorpiones de Eva y falta la exposición de insectos, accidentes marinos y pulmón tropical. No sé si serían unas 2 horas. Sí, ya no nos falta mucho esto, pues son
30 minutos de envenenamientos y 1 hora de pulmón tropical, haríamos 1 hora y media, ¿no? Ya, entonces voy como a reservar esa hora de 11 a 12 para ver cómo nos va. Bueno, a las 10, Ay, sí, perdón, de 10 a 12. de 10 a 12. Ya. Ya, doctor. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces el día jueves. Doctor, disculpe una pregunta. Una Sí. preguntita. Acerca de la exposición de pulmón tropical, encontramos muchas etiologías que provocan infecciones pulmonares. Lo que quería es de que ustedes se enfoquen en lo que es histoplasmosis, que es Ya. aspergilosis, neumocistosis. Nada más. Ya. Esas son, histoplasmosis es a nivel comunitario, pero oportunistas son aspergillus y neumocistis. Entonces vale la pena que revisemos esos porque se dan en hospitales, son infecciones intrahospitalarias, entonces esas habrá que estudiarlas bajo esa consideración. Y la histoplasmosis porque es una enfermedad muy común en nuestro país, pues, ¿no? Nada más. Ya, doctor, gracias. Y con respecto a, le explicamos más las manifestaciones clínicas, no tanto la... Clínicas y el tratamiento, pues, claro. Ya, Diagnóstico de laboratorio y el tratamiento, sí. ya, gracias, doctor. Ok, entonces nos vemos el día jueves a las 10. Ya. Chao, chicos, que estén muy bien.